¿Qué tal a todos? En este video vamos a resolver una ecuación diferencial de segundo orden, donde nos pide determinar la solución general. Ok. Entonces, solución. Primeramente, veamos que la solución general de esta ecuación diferencial está dada por la solución homogénea más la solución particular. Ok. Para la solución homogénea tenemos y segunda menos 2 por y' más y igual a 0. Entonces, de aquí, cuya ecuación característica va a ser lambda al cuadrado menos 2 por lambda más 1. Entonces, factorizando vamos a tener lambda menos 1 multiplicado por lambda menos 1. De aquí, igual a 0. Entonces, lambda 1 va a ser igual a lambda 2 y eso va a ser igual a 1. ¿De dónde? La solución homogénea va a ser igual a constante 1 por e elevado a x más constante 2 por x por e elevado a x. ¿Ok? Y así obtenemos la solución homogénea en cuestión. Vamos a determinar la solución particular. Para ello, se tiene lo siguiente. Y particular que depende de x va a ser u por u sub 1, que depende de x por y sub 1, que también depende de x más u sub 2 por y sub 2. ¿Ok? Para esto, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. U sub 1 es igual a menos la integral de y sub 2 por f de x sobre el wronskiano. Y sub 1, y sub 2 por la diferencial de x. De igual manera, u sub 2 es igual a la integral y sub 1 por f de x sobre el wronskiano y sub 1 y y sub 2 por la diferencial de x, donde f de x f de x es igual a e elevado a x por arco tangente de x y y sub 1 es igual a e elevado a x. Y sub 2 es igual a x por e elevado a x. Muy bien. Luego, primeramente vamos a calcular el wronskiano. Por definición, el wronskiano va a ser lo siguiente. Va a ser igual a al determinante y1, y2, la primera derivada de y1 y la primera derivada de y2. Entonces, esto va a ser igual. Como hemos dicho, y sub 1 es e elevado a x. Elevado a x. Y sub 2, x por e elevado a x. Okay. La derivada de una exponencial es la exponencial y aquí sería 1, mejor dicho, e elevado a x
más x por e elevado a x. Muy bien. Ahora, su determinante va a ser e elevado a 2 por x por 1 más 1x menos e elevado a 2 por x por x. Entonces, esto va a ser igual a, si vamos a simplificar, nos va a quedar e elevado a 2 por x. ¿Ok? Entonces, el Wronskiano es igual a e elevado a 2 por x. Ahora, vamos a reemplazar en estas fórmulas. Y tenemos U sub 1, U sub 2. U sub 1 va a ser igual a menos la integral de y sub 2 es igual a x por e elevado a x por f de x es elevado a x por arco tangente de x sobre el Wronskiano. Es igual a e elevado a 2 por x por la diferencial de x. Esto va a ser igual a menos la integral. Aquí se van a simplificar esto con esto de aquí. Y tenemos x por arco tangente de x por la diferencial de x. Ahora, para poder resolver esta integral, vamos a aplicar el método, la integración por partes. Para el cual recordemos que es la siguiente fórmula. U por la diferencial de b va a ser igual a u por b menos la integral de b por la diferencial de u. Ok. Entonces, sean u en nuestro caso va a ser igual a arco tangente de x y la diferencial de b. Diferencial de b va a ser igual a x por la diferencial de x. Entonces aquí, derivando, diferencial de u va a ser igual a la derivada de arco tangente de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1 por la derivada de x. Como la derivada de x es 1, entonces se sobreentiende por la diferencial de x. E integrando la ecuación diferencial, tenemos que b va a ser igual a 1 medio por x al cuadrado. ¿Ok? Seguidamente vamos a reemplazar en esta fórmula de integración por partes. Y tenemos que u sub 1 va a ser igual a menos u por b. U por b sería menos 1 medio por x al cuadrado por arco tangente de x. ¿Ok? Luego, menos por menos sería más la integral de b por la diferencial de u. 1 medio por x al cuadrado por la diferencial de 1 sobre x al cuadrado más 1 por la diferencial de x. Okay. Esto va a ser igual menos 1 medio por x al cuadrado por arco tangente de x más 1 medio por la integral de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. ¿Ok? Ahora, aquí podemos hacer artificio, podemos sumarle más 1, de igual manera, menos 1. Entonces, en cuestión, vamos a tener lo siguiente. U sub 1 va a ser igual a menos 1 medio por la diferencia, por x al cuadrado por arco tangente de x
más la integral de aquí 1 menos 1 sobre x al cuadrado más 1 por la diferencial de x. Esto va a ser igual a menos 1/2 por x al cuadrado por arco tangente de x más, integrando esta integral va a ser, integral de 1 va a ser x menos, la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 es una integral conocida, el cual es, va a ser arco tangente de x, arco tangente de x, ¿ok? Entonces, u sub 1, que depende de x, va a ser igual a 1/2. Claro, aquí nos estamos olvidando de 1/2 aquí. Sería. Y de igual manera, 1/2. Ok. 1/2 por x menos, aquí factorizando, vamos a tener 1/2. A ver, un ratito. Aquí vamos haciendo otro aquí. 1/2 por x menos 1/2. Factorizando arco tangente, sería x al cuadrado más 1 por arco tangente de x. Muy bien. Y así tenemos u sub 1. De igual manera vamos a determinar u sub 2 utilizando esta fórmula. ¿Okay? Y tenemos que u sub 2 era igual a la integral de y sub 1, el cual era elevado a x por f de x, y f de x es elevado a x por arco tangente de x sobre el Wronskiano. El Wronskiano era elevado a 2 por x por la diferencial de x. Igual. Aquí vamos, esto se simplifica con esto y nos queda integral de arco tangente. Arco tangente de x por la diferencial de x. Ok. Para esta integral también vamos a emplear integración por partes. Ahora vamos a decir sea u igual a arco tangente de x. De igual manera, diferencial de b va a ser igual a diferencial de x. Entonces, aquí, diferencial de u va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado más 1 por la diferencial de x. Y b va a ser igual a x. Ok. Entonces, u sub 2 nos quedaría que depende de x va a ser igual a u por b. X por arco tangente de x menos la integral de b por la diferencial de u, el cual es 1 sobre x al cuadrado más 1 por la diferencial de x. Esto es igual a x por arco tangente de x menos, aquí podemos multiplicar por 1/2 a la integral. De igual manera, podemos multiplicar al numerador. A ver. Aquí. Sería x sobre x al cuadrado más 1 por la diferencial de x. Ahora esta integral es una integral ya conocida, el cual va a ser u sub 2 va a ser igual a x por arco tangente de x menos 1/2. Como la derivada de x al cuadrado más 1 es igual a 2 por x, entonces esto va a ser igual a logaritmo natural de x al cuadrado más 1. ¿Ok? Sí, tenemos u sub 2.
Entonces, como hemos dicho al principio, que la solución particular de esta ecuación diferencial era u sub 1 por y sub 1 más u sub 2 más por y sub 2. Entonces, la solución particular, que depende de x, va a ser u sub 1, que teníamos por aquí. Era un medio por x menos un medio por x al cuadrado más 1 por arco tangente de x. Todo esto multiplicado por y sub 1. Y y sub 1 era igual a elevado a x más u sub 2. En nuestro caso, x por arco tangente de x menos un medio por logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Todo es multiplicado por y sub 2, ¿cuál era? X por e elevado a x. ¿Ok? De aquí. Podemos simplificar la expresión. Y tenemos, entonces, y particular. La solución particular va a ser igual a un medio por e elevado a x por x 1 menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más x al cuadrado menos 1, todo eso multiplicado por arco tangente de x. Ok. De aquí. Como la solución general está dada por la solución homogénea más la solución particular. Entonces, como ya tenemos aquí la solución homogénea, nos queda nada más sumar la solución homogénea más la solución particular. Entonces, por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial va a ser la solución homogénea, constante 1 por e elevado a x más la constante 2 por x por e elevado a x más la solución particular, o sea, esta solución que hemos encontrado. ¿Cuál va a ser? Un medio por e elevado a x multiplicado todo eso, x por 1 menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1, ¿ok? Más x al cuadrado menos 1 por arco tangente de x, ¿ok? Y esto sería la solución general. Y eso sería todo. Como podemos ver, no es tan largo. Espero que se haya comprendido el desarrollo del ejercicio. Hasta luego.